Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más en nuestra tarde de cafecitos. Y ahora estamos de manteles largos. Jorge Luis, bienvenido. Gracias, América. Muy buenas tardes. Qué bien. Cuéntanos, ¿de dónde nos acompañas? Mi nombre es Jorge Luis Sañudo Sañudo. Soy secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del CIPIN en Sinaloa. Ah, ok. Bienvenido. Claudia. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Soto. Bienvenidos al programa. Bienvenido al programa. Gracias. Y tenemos América Martínez. Ok, pues fíjate que me da mucho gusto. Realmente pensamos en un momento determinado que no nos ibas a poder acompañar porque se nos dificultó contactarte. No, aquí estamos a la hora, como siempre. Muchas gracias. Cuéntame, esta tarde de cafecito vamos a hablar sobre los derechos sobre niños, niñas y adolescentes. Así es. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Bueno, es un tema amplio, es una política pública nueva en nuestro país que viene desde la Convención Internacional del Niño, adoptada por nuestro país en 1990, donde niñas, niños y adolescentes a partir de esa convención se convierten en sujetos de derecho. O sea, son destinatarios de derechos que establece la convención. Nuestro país la adopta en 1990. Posteriormente, en el 2011, hay una modificación a la constitución política de nuestro país y aparece en el artículo 4 constitucional el concepto de interés superior de la niñez. Posteriormente, en 2015, aparece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en el 2015, en nuestro estado, el Congreso del Estado aprueba la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Sinaloa. Es decir, tenemos un andamiaje institucional muy importante, una Convención Internacional del Niño, la Constitución General de la República, la Ley General, la Ley de los Derechos en el Estado. Entonces, es una política que está bien basada, su basamento institucional es fuerte, no es moda, no es un programa que pertenezca a un gobierno y que cuando este termine vaya a concluir, sino que es algo que tenemos en México y que tenemos que trabajar y que tenemos que ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, no como objetos de derecho. Perfecto. Esta aclaración que nos estás haciendo me encanta porque entonces me hace pensar que esto es relativamente muy nuevo porque son muy pocos años. Estamos hablando de que a partir de 2015, ¿sí? Sí, aquí. En el país, Así en es. Sinaloa. Ajá. Sin embargo, a nivel internacional, el tema de niñez, derechos de niñez, inicia al concluir la Segunda Guerra Mundial. Así es. Una asociación civil, podemos decir, de la sociedad civil, que se llama Save the Children, empieza a trabajar el tema de la defensa y preservación de los derechos del niño. En aquel entonces no se hablaba del tema de la equidad de género, por eso se llama Convención Internacional del Niño. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a dar esto. ¿Por qué? Porque se usaban a niños, adolescentes, menores de edad en conflictos bélicos. Ajá. Se utilizaba a niñas, adolescentes como esclavas sexuales, que eso hay que decirlo. Por cierto, sí. Hoy se conmemora el Día Mundial en contra de la trata de personas. Entonces, a partir de entonces se empieza a dar esta lucha y la ONU en 1989 reconoce que niñas, niños y adolescentes obviamente pues son seres humanos y que deben ser protegidos aún más, porque son es. Más vulnerables, o sea, se encuentran en un estado de vulnerabilidad tremendo. La ONU es cuando aprueba esta convención en 1989 y nuestro país la adopta, el Senado de la República la ratifica y la adopta a nuestro país para que esa política pública se dé en nuestro territorio nacional. Entonces, tiene que ver con sin embargo, del 1990 a las fechas que ya di, 2011, 2015, pues no se había hecho nada. Ajá. En el sentido de tomar decisiones para garantizar los derechos de niños y adolescentes. Hoy ya tenemos un avance importante. Hoy lo que necesitamos ya es pasar para que esas leyes, esos instrumentos legales
se convierta en una realidad y que todos respetemos los derechos de niñez y adolescencia y los garanticemos. Ok, tocaste un punto muy interesante porque a mí, Jorge Luis, ya se está llevando a cabo todo eso, todas esas acciones donde se pretende proteger a los niños, niñas y adolescentes. ¿Tú cómo ves cómo vamos en ese tema aquí en Culiacán? Mira, de hecho la Secretaría Ejecutiva a la cual yo pertenezco es una instancia nueva, es una institución nueva en Sinaloa. La preside la licenciada Margarita Urias Burgos, a quien le mandamos un saludo. Claro que sí. Y empezamos a operar a partir del 2017. Sí, pues son relativamente 2 años. ¿Cómo van con los mecanismos? ¿Cómo van con las... Estamos trabajando porque es un sistema donde en él participan todas las instituciones del gobierno federal, estatal o municipal que tengan que ver con programas, acciones o políticas públicas en favor de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, también participa la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil pueden participar porque la ley les da esa facultad de participación, de construir un sistema. Es mucho el trabajo porque a niñez y adolescencia la acechan muchos peligros. ¿Podemos mencionar alguna institución? O sea, ¿De cuáles son las que están trabajando en esto? Lo que pasa es que son 20 derechos los que establece la ley en favor de la niñez, como el derecho a la educación, a la salud, a tener una vida libre de violencia, una familia, la identidad, es decir, el derecho a tener un nombre, un apellido. Claro que todo mundo tiene derecho a tener una identidad, una nacionalidad. Entonces, todas esas instituciones, por ejemplo, el derecho a la identidad, quien lo debe garantizar y lo garantiza es el registro civil. Pudiéramos decir, bueno, pero ¿y eso no ocurre? Pues sí ocurre. Por supuesto que ocurre. Muchas personas. Más de lo que te imaginas. Discúlpame que te interrumpa. Fíjate, suponiendo que mi familia ya contamos todos con una educación, con licenciatura y bien preparados, en mi casa pasó algo muy peculiar, que era que mi sobrina nació en Chihuahua, pero se mudan a Culiacán. Y resulta que llegó el momento en que presionamos tanto a la familia hasta que la niña se le registró, pero ya tenía, ¿qué? 4 años. Sin una identidad. Sin una identidad. Y alguien que no tenga una identidad no existe. No existe, legalmente hablando. así es. No puedes inscribirla en ningún sistema educativo, en ningún sistema de salud, en ninguna parte. Entonces, así como ese derecho. Ahora, en Sinaloa recibimos al año miles de trabajadores agrícolas que vienen del sur del país, que consigo vienen muchos niños y niñas que se encuentran en una situación que no tienen ni tan siquiera un nombre y un apellido. Por no hablarte de otros derechos que se violentan al no tener ese derecho a la identidad. Bueno, entonces si nos vamos a enfocar a ese, porque desafortunadamente este programa debería de ser de 2 horas, porque se me hizo que se nos fue en nada, Sí, es muy amplio. Se nos fue en nada el tiempo, simplemente quisiera que continuáramos con el derecho a la identidad. ¿Qué pasa? También los niños así pueden ser violentados por los demás niños, porque resulta que cuando los niños son bien traviesos y se dan cuenta que tú careces con algo así, sí, pues te empiezan a dar carrilla, que porque no tienes nombre, de que no tienes mamá ni papá, porque no tienes un acta de nacimiento. Entonces, eso te da pie a muchísimas otras cosas más, y lo más importante es la educación. Por supuesto, es la educación y todos los derechos, los 20 derechos, es decir, para que un niño se pueda desarrollar de manera apropiada y se desarrolle, porque tiene un desarrollo progresivo desde que nace hasta que cumple los 18 años. Se tiene que garantizar todos sus derechos. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas, y yo te hablaba de ese derecho a la identidad, pero también debo decirte, nomás para que queden ahí registrados, que Sinaloa es a nivel nacional es tenemos el 9º lugar en embarazos en adolescentes. Es terrible. Tenemos en México el primer lugar en obesidad infantil.
Tenemos en Sinaloa y en México el incremento de las adicciones y ha bajado mucho la edad en la que inician niñas y niños con el problema de adicciones. Tenemos el problema de que se ha incrementado mucho en los últimos días, meses, el tema del abuso sexual. Eso es un problema muy serio. Entonces, son problemas tan fuertes que ocupamos de todos, incluso de la sociedad civil, para poder atacar exitosamente este Yo quiero tipo de cosas. preguntarle una cosa. Claro que sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes, por ejemplo, van a las escuelas? Y repito, ya no queda muy No, tómate tu tiempo, no. ¿Qué es lo que hacen ustedes como CIPINA para atacar esta problemática? Nosotros todos los días estamos en coordinación, porque es nuestro trabajo, coordinar, articular al sistema para que cualquier niño que se encuentre en situación de vulnerabilidad o se hayan violentado sus derechos, nosotros damos aviso o trabajamos junto con otras instituciones para que se atiendan y restituyan esos derechos. La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF es la autoridad que por ley tiene que atender todos los temas de violentación de derechos. Entonces nosotros estamos trabajando permanentemente con ellos para que cuando se violente un derecho, este sea restituido. ¿Ustedes y lo canalizan a la lo institución? canalizamos y le damos seguimiento. Nosotros tenemos que darle seguimiento, porque no basta con hacer una denuncia, sino que tenemos que darle un seguimiento para que ese niño, esa niña, ese adolescente quede al final de todo el proceso que se da igual o lo más parecido hasta antes de haberse vulnerado sus derechos. Pero igual trabajamos con salud, igual trabajamos con educación, con el DIF, con el registro civil, con las procuradurías, con la fiscalía, perdón. Es que es muy amplio todo lo que abarca Sí. el poder proteger a una persona vulnerable. Y tenemos un grupo que pudiéramos decir, o mucha gente puede decir, pues qué problemas pueden tener niñas, niños y adolescentes. No, estoy asombrada. Muchísimos. Muchísimos más, simplemente el que mencionamos ahorita de falta de la identidad es algo terrible, pero en fin, hace poco vi a la señora Margarita Urias que estaba mencionando sobre que si alguno de los niños se siente violentado, el que pueda llamar al 911, 911. ¿sí? Al 911. 911. 911. ¿Tú cómo sientes esta medida? Creo que puede ser útil, sin embargo yo insisto, no solamente hay que hacer la denuncia, sino hay que darle seguimiento a esa denuncia. El 911, yo he escuchado que en algunos casos funciona, en algunos no. Porque además también hay niños muy ocurrentes que les gusta jugar, a broma. Sin embargo, creo que todo canal de comunicación, todo canal para poder denunciar cualquier violentación de derechos sirve y nos debe de servir, y tenemos que tomarlo en esa medida. Pero sobre todo, cuando hay una situación de esa naturaleza, nosotros decimos hay que darle un seguimiento. ¿Y no tienen esa avisen. capacidad? Claro, porque el sistema no solamente soy yo, no solamente es la Secretaría Ejecutiva. Si nosotros, nuestro trabajo es echar a andar todo el sistema. Secretaría de Salud, si es un tema de salud, Secretaría de Educación Pública, si es un tema de educación, pero no solamente educación. En la Secretaría de Educación Pública, en las aulas, pues, se dan una serie de situaciones ahí pasan mucho tiempo niñas, niños y adolescentes, y nosotros el año pasado trabajamos con ellos y elaboramos 3 protocolos para atender los problemas que ahí se presentan, que es el acoso escolar o bullying, que es el maltrato o violencia escolar, y es el tercer protocolo, abuso sexual. Entonces, ese tipo de cosas se dan en la escuela o se detectan en la escuela. Entonces, es un protocolo que se tiene para poder trabajar y echar a andar ese sistema que tenemos que no coordinarlo, sino articularlo para que ya acuerpados en conjunto podamos atacar la situación que está presentando, la problemática que está presentando, ya en un caso concreto. Pues realmente tienen muchísimo trabajo que hacer, porque me imagino que para ustedes en CIPINA ha de ser muy difícil, porque primero tienen que concientizar al adulto
muchas veces de la problemática que se está dando con los menores. Entonces, ¿manejan ustedes algún tipo de campaña, de programa de concientización? Nosotros todos los días trabajamos y hacemos cosas para que esta situación se modifique. Dije al principio, pasar de ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos. ¿Para qué tenemos? Porque es pasar de un paradigma a otro. Hoy el Congreso del Estado modificó algunas leyes donde prohíben precisamente el maltrato físico. Ajá. Nosotros estuvimos empujando y pidiendo que se trabajara en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, es que a mí me dieron unos cintarazos y no me pasó nada. No me pasó nada. Tal vez a pesar de no le pasó nada. Pero nosotros decimos que la crianza positiva debe de darse en los hogares. Y no es que nosotros vayamos a decirle a papá y a mamá cómo formar y criar a sus hijos. No. Lo que nosotros les queremos decir es que hagan una crianza positiva. ¿Una crianza positiva qué es? Pues la ausencia de violencia en la crianza y formación de tus hijos. Tal vez un cintarazo no te haga repetir alguna acción que hiciste. Ajá. Tal vez algún chanclazo no te haga repetir pues la ahí travesura está o la lo que película hiciste. de Coco, ¿no? Que fue lo que hizo famosa. Pero Chanclazo. nosotros decimos, a ver, es que eso no educa. Eso atemoriza, genera miedo. Y no lo vuelves a hacer a lo mejor por miedo. Pero no es que te haya educado. No es que seas una persona consciente de una educación que obtuviste. Lo que nosotros podemos decir, la estadística lo dice, es que aquel que fue violentado va a violentar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquel que fue abusado va a abusar. Entonces lo que queremos es cortar ese círculo vicioso de la violencia que se da en el hogar. ¿Por qué digo esto? Porque las estadísticas que maneja la Procuraduría de Protección dicen que de las denuncias que ellos reciben, quienes más violentan a niñas y niños en el hogar son las mamás. ¿Por qué? Porque se supone que las mamás son las que pasan más tiempo con los hijos. Las mamás, así. ¿Sí? Pero ahí viene lo grave. Ahí viene lo más grave. Las estadísticas dicen que quienes abusan de niñas y niños son personas del mismo entorno sí, familiar. el círculo ahora es cercano, ¿no? Sí, papá, padrastro, tíos, abuelos, primos, incluso vecinos. Y eso, ahí están los datos en la Procuraduría de Protección. Entonces, el hogar, la casa se vuelve un tema muy violento en ocasiones. Y entonces a niñas, niños, si aparte de ser abusados, aparte de ser violentados, no les creemos lo que ellos dicen, pues hombre, creo que estamos haciéndonos de la vista gorda y no estamos viendo realmente la problemática que existe y que en ocasiones se vuelve muy, pero muy peligrosa. Ahorita que comentas que muchas veces no le creemos lo que ellos dicen, ¿cómo detectan ustedes o cómo saben que ellos realmente están diciendo la verdad? Dentro de los derechos, 20 derechos que comentaba, está un derecho que es el derecho a la participación. Niñas, niños y adolescentes deben participar permanentemente, debe haber canales de participación. Nosotros como Secretaría Ejecutiva realizamos algunas acciones de participación en escuelas, en algunas ferias, donde sea. Y en ocasiones a través de un dibujo, a través de una carta que ellos escriben, nos dicen lo que están sufriendo, lo que está pasando en su casa o lo que le está pasando a un amiguito, a una amiguita. Ahí nos dicen. Ajá. Y nosotros debemos de creerles. Nosotros debemos de creer, no debemos de decir es que este niño, esta niña es mentiroso, es mentirosa, inventa cosas. No, hay que creer, porque si nos están diciendo de esa manera, algo está ocurriendo. Es que en muchas ocasiones se ha dado la cuestión de que realmente el niño está siendo violentado y por temor no le dice a la mamá o al papá. Entonces cuando llegan a expresarlo de alguna manera, pues vale más creer. Vale más creerles, porque en ocasiones, insisto, los abusos se dan en casa, se dan por familiares, por personas muy cercanas, y en ocasiones otros integrantes de la familia que son adultos conocen y saben lo que está ocurriendo
pero callan, no dicen por temor a qué van a decir socialmente hablando de que el padrastro, el abuelo, el primo, el tío abusó de ese niño, abusó de esa niña y mejor tratan de esconder esa situación. Pero lo que sí les puedo decir es que cualquier persona que haya sido violentada, que haya sido abusada, va a quedar marcada para el resto de su vida. Entonces, eso es lo que queremos evitar, eso es lo que queremos cambiar. Un paradigma de ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, como seres humanos que son totalmente, que se les deben de atender y respetar como un ser humano, como un adulto, como lo que es un ser humano en proceso de desarrollo. Es decir, eso es lo que tenemos que entender, y que si nosotros hacemos todo este andamiaje, si nosotros buscamos que la gente vea de manera distinta niñez y adolescencia, no es solamente un asunto, puede sentirse uno bien porque estás ayudando a otra persona. En el caso de la sociedad civil, en el caso de los servidores públicos es una obligación. Por supuesto. Es una obligación, pero además es un tema incluso hasta económico. La UNICEF nos dice que en cuanto tú inviertas $1 a niñez y adolescencia, esta sociedad recibirá después de cierto tiempo hasta $15 por cada $1 que inviertas. Es decir, si tú inviertes en niñez y adolescencia, posiblemente en el futuro pues no vamos a tener los problemas que tenemos hoy. A lo mejor no vamos a ocupar, porque el tema, por ejemplo, de quienes cometen delitos adolescentes va en incremento. Por supuesto. A lo mejor ya no vamos a ocupar tantas patrullas, a lo mejor ya no vamos a ocupar jueces, a lo mejor si invertimos, por ejemplo, en bajarle al tema de la obesidad infantil, pues a lo mejor después no vamos a ocupar recursos para atender diabetes y otro tipo de enfermedades. Entonces, es un tema económico, es un tema de salud pública, es un tema de paz, es un tema de bajarle a la violencia, es un tema de respetar al ser humano. Ahora, te voy a cambiar un poquito el panorama. ¿Y qué pasa con esos niños que carecen de total atención, que no están siendo educados, que no están siendo cuidados? ¿Qué pasa en esos casos? Nosotros hemos tenido casos, primero decir, hay dos causas fundamentales por los cuales se violentan los derechos de niñez y adolescencia en México. Es pobreza y desintegración familiar. Sin embargo, no podemos criminalizar la pobreza. Niñas y niños, el mejor lugar para desarrollarse es en el seno familiar. Sin embargo, se da una serie de situaciones de omisiones de cuidado. Es decir, papá, mamá, que no les interesan sus hijos. Sí, porque hay muchos casos así. Se da. Entonces, ahí es cuando la Procuraduría de Protección debe de entrar, y entra, y lo hace, y actúa, y poner a salvo a ese niño, a esa niña que está en esa situación de abandono o de omisión de cuidado, y llevarlo a un lugar donde ese niño esté seguro, y buscar posteriormente no dejarlo en un albergue, no dejarlo en un centro de asistencia social y dejarlo ahí por siempre, no, sino buscarle, ya sea si papá y mamá no existen, no están, no quieren, ¿Abuelos? buscar en la familia ampliada. Sí. Abuelos, tíos, incluso hay niñas y niños que se sienten a gusto con el padrino, con la madrina, o incluso con alguien que ellos han desarrollado un afecto, puede ser un vecino, etc. Pero si no hay esa familia ampliada, pues buscar la familia sustituta o adopción, para que ellos se desarrollen en el seno familiar. Es lo que busca la ley, es el espíritu de la ley. Que niñas, niños y adolescentes, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades que pueda tener ese niño, esa niña, se desarrollen en el seno familiar, ya sea en la familia nuclear, ampliada o sustituta. Perfecto. Ahora, ya para finalizar, ¿qué le dirías tú a las personas que nos están viendo con respecto a los niños y adolescentes? Muy fácil decirles que el Instituto de Investigaciones para la Adolescencia de la UNAM nos dice
en todos sus estudios que han hecho, que muchas de las situaciones por las cuales está pasando, los problemas que está pasando la adolescencia, se pudieran resolver de una manera fácil, rápida, sin presupuestos, sin instituciones, sin servidores públicos, porque en ocasiones la familia cree que con regalarle un teléfono, una lap, un juguete, ropa, pues ya está cumpliendo con la labor de crianza e información. No es así. El Instituto de Investigaciones para la Adolescencia de la UNAM dice que todos los problemas se pudieran solucionar con 3 cosas: amor, atención y cuidado. ¡Ay, qué hermoso! Sí, las familias, tan sencillo, y que no cuesta además. Es decir, niñas, niños y adolescentes lo que buscan de sus padres, de la familia, incluso de sus maestros, de las figuras ellos de autoridad que ven, es simple, es amor, es atención y comprensión. Si eso se lo diéramos a ellos, ellos no estuvieran pasando por muchos de los problemas que hoy están pasando, como son las adicciones, como son una serie de situaciones que ahí están, que es una realidad y que hay que atender. Nosotros desde la Secretaría Ejecutiva de Disciplina les pedimos eso: pasar de un paradigma de ver a niños objeto a sujetos de derecho, de ver a niños en proceso de desarrollo como seres humanos, respetarlos, quererlos, amarlos, comprenderlos y atenderlos. Y eso le corresponde a la familia. Pero también, si usted lo puede hacer, hágalo, no lo dude, no le cuesta y puede cambiar una vida. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario. En esta rica tarde de cafecito. La verdad es que te aviso, te voy a robar la frase, me encantó. Creo que todos los derechos humanos, todas las personas, lo único que necesitamos es un poquito de amor, ¿sí? Entonces, quiero que sepas que yo sé que es una frase que traes de otra parte, pero nosotros lo vamos a adoptar aquí en el programa, que es amor, atención y comprensión. Entonces, es algo que todos tenemos un poquito de amor que darle a todos los demás, y creo que haría de un mundo mejor, y ojalá que logramos. Mira, te juro que me atraganto, porque nada más de pensar lo que podemos resolver dándole esto a las personas que están a nuestro alrededor, créanme que ya la tenemos garantizada. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, América, Claudia, muchas gracias a ustedes. Claudia, ¿crees que valga la pena invitar otra vez? Claro que sí. Me encantas, Claudia, me encantas. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Morán Mayacén, te mando un fuerte abrazo, un saludo. Gabriela Insunza Castro, ya te hemos tenido por acá por el programa, pero queremos que nos vuelvas a acompañar. Y a todas las personas que nos hacen el favor y nos honran con vernos en esta tarde de cafecito, una vez más estamos a sus órdenes. Claudia, ¿algo que les quieras decir? Pues muchas gracias por vernos en el programa, agradecerle a Jorge por todo este tema que abordó, y felicitarlo porque Disciplina es una gran institución de mucho trabajo, y los esperamos en el próximo